Bueno, para que ustedes puedan hacer la actividad 16, es importante que vean y que conozcan un poquito sobre ética y legalidad en la cultura de la información. Lo primero es que puedan entender qué es propiedad intelectual. Como dice aquí, la propiedad intelectual es el conjunto de disciplinas jurídicas que se encargan de proteger tanto bienes intangibles como productos de la inteligencia y creatividad humana, que por supuesto están a favor de un titular o de titulares. Fíjense que la propiedad intelectual es muy parecida a la propiedad real, que también se puede comprar, se puede vender, donar, heredar o ceder. ¿Ok? Ahora, ¿qué incluye la propiedad intelectual? Incluye lo que son los derechos de autor, la propiedad industrial y los derechos conexos. En cuanto a lo que implica los derechos de autor, es muy importante que entendamos que el autor es la persona que crea y que plasma la idea, ¿sí? Y que de una u otra forma él tiene el derecho de lo que está creando, del documento que está creando, ¿ok? Ahora, para ello es importante protegerlo y se protege por diferentes formas, por ejemplo, como el copyright, que seguramente muchos de ustedes ya conocen, que es el derecho de copia. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que implica que el documento del autor está protegido y que tú no puedes usarlo siempre y cuando tú solicites autorización de él. No puedes, por supuesto, utilizarlo para fines de lucro. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en otros países como en Estados Unidos? Lo que se hace es que se solicita la autorización del autor y en otros a veces pues no lo hacen y de una manera pues entonces se están afectando los derechos de ese autor respecto a la creación que tiene. Para ello, entonces, lo que te recomiendo es que utilices la iniciativa que se creó en Estados Unidos y que de una forma se utiliza a nivel internacional, que es el fair use, el uso justo de la información. Quiere decir que tú podrías utilizar la información sin pedir la autorización del autor, siempre y cuando sea sin ningún fin de lucro y para uso tuyo, sí, para uso privado. Tú lo puedes utilizar y que sea para fines académicos. Si tiene esas características, por supuesto, tú podrías revisarlo y usarlo sin permiso, sí, pero es muy importante que por supuesto lo cites. Por eso es el interés de todos nosotros como profesores que ustedes incluyan sus citas dentro del texto y sus referencias bibliográficas para que no estén haciendo un plagio. ¿Ok? Ahora, los derechos de autor que incluyen pues todas las obras literarias, principalmente musicales, artísticas, fotográficas, arquitectónicas, dramáticas y de software, ¿ok? Todo eso se tiene que estar protegido. Alguien que pueda crear una música, una fotografía, un libro, etcétera, por supuesto, desde el momento que se crea, sus derechos de autor están protegidos, aunque no vaya y lo registre, ¿ok? Entonces, bueno, eso es muy importante y eso quiere decir que nosotros debemos también de respetar esos derechos de autor. También están dentro de los derechos de autor los derechos conexos. En este caso, son las personas o las empresas que tienen los derechos sobre estas obras en particular, ¿ok? Ahora, ¿quiénes son? Por ejemplo, en los libros son los editores, en la música son por ejemplo, las disqueras, ¿sí? ¿Qué pasa? Que normalmente estas personas que tienen los derechos conexos son los que reciben la mayor cantidad de dinero y muy pocas veces el autor recibe las regalías, ¿ok? Entonces, en este caso, por lo mismo, muchos autores han decidido ya no trabajar con estas empresas y trabajar de manera independiente. ¿Cuál es la duración de los derechos de autor? Es importante que sepan que a nivel internacional, en los diferentes países, es de 50 a 70 años después de que muere el último autor o la última persona que tiene derecho sobre esa obra en particular. ¿Sí? En el caso de México, es después de 100 años de fallecido el autor o el último colaborador. ¿Qué quiere decir? Que después de eso, el documento se convierte de dominio público y no es necesario ya que pidas autorización y lo puedes utilizar sin ningún problema. ¿Ok? Ahora, también, como les había yo comentado, la propiedad intelectual
no solamente incluye los derechos de autor, incluye también la propiedad industrial. La propiedad industrial es una propiedad intelectual. Aquí incluye todo lo que es marcas, patentes, invenciones, dibujos, modelos, etc. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí yo les incluyo todos los diferentes aspectos que incluyen la propiedad industrial. También, por supuesto, se protege. Lo que más, por ejemplo, seguramente ustedes, por ejemplo, en las áreas de diseño, en las áreas de diseño digital, seguramente ustedes tendrán todo lo que son marcas, nombres, mercadotecnia, etcétera, ¿ok? Principalmente las patentes en las áreas de ciencias y de ingeniería, seguramente ustedes las van a utilizar, ¿ok? Ahora, para poder, en este tiempo, principalmente desde que se creó lo que es la web 2.0, donde principalmente el objetivo era que se compartiera el conocimiento, este tipo de derechos de autor, ¿sí? La misma ley, por ejemplo, establece o nos limita muchísimo y nos establece que no podemos utilizar la información solamente con una autorización del autor, lo cual a veces se lleva mucho tiempo. Por lo mismo, lo que se han creado es diferentes licencias que nos ayudan a compartir la información de una manera mucho más fácil, ¿ok? Hay dos licencias principalmente, tres licencias de las que les voy a hablar ahora, que son muy interesantes y que se utilizan mucho. La más interesante y la que se utiliza más es la del Creative Commons, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, primero es una organización que no es gubernamental y tiene como objetivo promover la creatividad y reducir todas estas barreras legales utilizando nuevas tecnologías y una nueva legislación, ¿sí? Nos ayuda a conservar, como dice aquí, los derechos autorales, invitando a usar la obra, pero bajo un esquema en particular, ¿sí? Quiere decir que van a tener algunos derechos reservados y no todos los derechos reservados, como son, por ejemplo, y como anteriormente normalmente se establece, que es el copyright y los derechos reservados, ¿ok? Ahora, esta licencia tiene 4 atribuciones, que quiere decir que el autor puede decidir qué hacer con su obra. Y lo importante es que le permita que se puedan hacer más cosas con su obra, no solamente poder leerla, sino poder explotarla, poder utilizarla para aspectos comerciales, usar algunas obras derivadas o compartirla de alguna forma. Entonces, aquí el autor va a decidir qué hacer y va a establecer esa licencia, y lo importante es que la gente la podrá utilizar y podrá hacer más con esa información que ese autor en particular está creando, ¿sí? Por ejemplo, en la Wikipedia ustedes pueden ver que está bajo esta licencia, bajo licencia Creative Commons. Si ustedes le dan clic, me dice lo que puedo hacer con ello. Por ejemplo, dice aquí, usted es libre de copiar, distribuir y hacer obras derivadas bajo las siguientes condiciones. Tengo que reconocer los créditos de la obra, es decir, debo citarla, y también pues tengo que compartir. Si yo hago algo extra, lo tengo que compartir con la misma licencia, ¿sí? Entonces, es muy importante por eso que ustedes chequen las indicaciones que se establecen en estas licencias para que hagan lo correcto respecto al documento que están utilizando. Ahora, ¿cómo conseguir esta licencia Creative Commons? Aquí les dejo la información. Ustedes van a entrar a este sitio, ¿sí?, para poder conocer un poquito más sobre esta licencia, y también para generar esta licencia le van a dar clic a esta liga, ¿ok? Con ello, ustedes van a poder crear su propia licencia Creative Commons y me la van a incluir en el sitio web que están utilizando. Entonces, es bastante sencillo. Les va a dar un código fuente y ese código fuente lo van a copiar y lo van a meter como una entrada en su sitio web, ¿sí? Pero es muy importante que esa entrada sea HTML para que entonces les pueda aparecer el logo que les va a entregar la licencia Creative Commons y la van a incluir en cada una de las páginas de su sitio web del proyecto final, ¿ok? Si tienen dudas, bueno, pues lo podemos ver en la asesoría en línea. Ahora, también aquí podemos ver que hay otra licencia que es el copyleft, que es lo mismo, ¿sí?
La idea es que el autor decida qué se puede hacer con su documento. Por ejemplo, en este caso se utiliza mucho el copyleft para programas en sistemas computacionales. Entonces, de hecho, les dejo ahí una liga donde van a poder entrar y van a poder ver muchos programas que están bajo esta licencia y que les permite entrar al código fuente a cualquier persona, y esa persona puede modificar y mejorar ese programa, ¿sí? Esa es la característica principal, que de una forma pueden participar otras personas en estos trabajos y mejorarlos. También el GNU es otra licencia que les puede ser muy útil. Y bueno, también es importante sobre este tema de ética y legalidad, se tiene que hablar también de la política de privacidad. Recuerden que la política de privacidad es un aviso, es una promesa que nos está dando, en este caso, un sitio web, por ejemplo, y normalmente dice, si se solicitan datos, pues nos tienen que explicar ellos qué uso le van a dar a los datos, aclarar uso de datos, garantizando que no nos van a enviar spam y saber cuándo se recoge la información en el sitio, qué información se recopila y cómo se usa, ¿ok? Esto es muy importante. Ahora, si se dan cuenta, todas las páginas tienen una política de privacidad, el cual nos dice exactamente o nos tienen la obligación de decirnos qué van a hacer con nuestros datos, ¿ok? Por lo mismo, ahora siempre que entran, les va a dar un mensaje donde dice qué van a hacer con nuestros datos y si ustedes aceptan, podrán entrar al sitio, ¿ok? Entonces, bueno, pues es también importante que si ustedes consideren necesario, puedan incluir una política o un mensajito sobre la política de privacidad de su sitio web. Aquí les pongo algunos generadores, aunque tienen que evaluar si vale la pena que pongan esa política de privacidad en su sitio, porque su sitio tienen que evaluar si entra información de alguna de las personas que van a leer su sitio. Esa es la idea, ¿sí? Si ustedes consideran que no entra ninguna información del lector de su sitio, no es necesario que pongan esta política. Les pongo un ejemplo de la política de privacidad de la ONU para que vean ustedes que es más o menos parecido al sitio web que ustedes están creando para su proyecto final, y ustedes decidan si vale la pena poner algo de esto o no poner esa política de privacidad, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante la protección de datos? Bueno, pues la idea es que podamos saber qué está haciendo cada sitio con nuestros datos. De hecho, en la Unión Europea creó el Reglamento General de Protección de Datos. Aquí les dejo la liga para que ustedes puedan ver el video y puedan conocer un poquito más sobre este reglamento. Todos en el mundo, la Universidad de las Américas, todos se tuvieron que adaptar a este reglamento, porque si no lo cumplen y alguna persona de la Unión Europea entra a ese sitio, pueden tener multas muy altas, ¿ok? Entonces, no sé si se dieron cuenta que ahora ya todos los sitios son HTTPS, que fue uno de los puntos que este reglamento especificó. En México, creo que estamos más adelantados en esta parte. Nosotros tenemos una ley sobre protección de datos, la cual tiene mucho más tiempo que este reglamento, y bueno, esto desde hace mucho tiempo pues hace que, por supuesto, nuestros datos sean protegidos. En el caso, por ejemplo, de ustedes como estudiantes, seguramente cuando entraron a la universidad firmaron un documento donde ustedes autorizan que sus padres puedan revisar sus calificaciones por el hecho de que son mayores de edad, y esto es necesario por la ley de protección de datos, donde dice que una persona mayor de edad tiene que autorizar a las personas a revisar su información, ¿ok? También, por supuesto, deben saber que existe el derecho al olvido, que es solicitar que toda la información que ustedes en Internet se pueda borrar, ¿ok? Entonces, bueno, pues les invito a que conozcan más sobre este tema, que realmente es muy interesante. Bueno, muy bien, pues muchas gracias, y cualquier duda, pues vamos a verla en la clase en línea. Vamos a estar en línea, como siempre, en el horario de 10 a 11:30 por cualquier duda que tengan al respecto. Gracias.